En el operativo que mató a El Mencho el 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano encontró algo que no esperaba: lanzacohetes militares, capaces de derribar aeronaves, no pistolas, no rifles de asalto, lanzacohetes diseñados para destruir helicópteros, los mismos que el CJNG ya había usado antes, los mismos que en 2015 derribaron una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con 8 personas adentro. Eso no es un cartel de narcos, eso es un ejército. Y El Mencho lo construyó desde cero. Esta es la historia de cómo un hombre que empezó como dealer callejero en San Francisco terminó comandando la organización criminal con mayor capacidad de fuego en el hemisferio occidental, con entre 4,000 y 8,000 combatientes activos, con drones entrenados en zonas de guerra reales, con vehículos blindados que el propio ejército mexicano teme enfrentar. Si quieres entender por qué los narcobloqueos de ayer paralizaron 20 estados al mismo tiempo, sigue viendo. Porque la respuesta no está en la muerte de El Mencho, está en lo que construyó mientras todos lo buscaban. Para entender el ejército del CJNG, hay que entender primero por qué existe. Y la respuesta es una fecha: 29 de julio de 2010. Ese día el ejército mexicano mató a Nacho Coronel en Zapopan, Jalisco. Nacho Coronel era el jefe del Mencho, el hombre que lo había introducido al negocio a gran escala, y su muerte dejó un vacío de poder enorme en el occidente de México. El Mencho tenía 2 opciones: retirarse o atacar. Eligió atacar, pero no como lo hacían los demás cárteles. El Mencho entendió algo que ningún otro capo mexicano había entendido con tanta claridad. En el narco, quien tiene más miedo pierde. Y el miedo no se construye con números, se construye con poder de fuego visible. Así nació la filosofía militar del CJNG: no esconderse, mostrarse, no negociar territorios, tomarlos, no responder a los ataques del gobierno, atacar primero. En menos de 5 años, esa filosofía convirtió al CJNG en el cártel más temido de México. Suscríbete porque lo que viene en este video es información que los medios mainstream no están contando completa. Y activa la campana para no perderte lo que sigue sobre el CJNG esta semana. El primer pilar del ejército del CJNG son los narcotanques, los monstruos. No son camionetas modificadas, son máquinas de guerra artesanales construidas sobre camiones de alto tonelaje, reforzadas con planchas de acero de varios centímetros de grosor, equipadas con torretas giratorias y resistentes a ráfagas de ametralladora calibre 50. Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, el CJNG perfeccionó durante años la fabricación de estos vehículos en talleres clandestinos en Jalisco y Michoacán. Los monstruos no son para transportar droga, son para entrar a territorios rivales con la certeza de que las balas del enemigo no van a penetrar el blindaje. En el operativo de Tapalpa, donde murió El Mencho, las fuerzas especiales del ejército decomisaron varios de estos vehículos, junto con los lanzacohetes, lo que significa que El Mencho, incluso en su refugio final en la sierra, estaba rodeado por su propio arsenal de guerra. El segundo pilar es más moderno y más aterrador: los operadores droneros y las fuerzas especiales Mencho. La FEM. Esta unidad comenzó a operar formalmente alrededor de 2020. Tiene su propio emblema, una calavera sonriente rodeada por las siglas CJNG, y opera con una disciplina que los analistas militares comparan con unidades de fuerzas especiales profesionales, no con sicarios de cartel. Un exmiembro del CJNG, identificado bajo el alias Lima, reveló en una entrevista el funcionamiento interno de esta unidad. Lima habló de manera anónima con un youtuber exmilitar del ejército mexicano. Lo que describió es perturbador. El entrenamiento es de tipo paramilitar. Los reclutas deben aprender a armar, desarmar y limpiar armas de uso militar con rapidez y precisión. Una equivocación significa castigo inmediato. La alimentación durante el entrenamiento es mínima: una lata de atún y un huevo cocido por comida. O en algunos días, como sanción o por fallas logísticas, sin alimento hasta la noche. La convivencia está estrictamente regulada. Está prohibido entablar amistad o diálogo con otros reclutas. La vigilancia es constante.
Quienes superan esa primera etapa y demuestran capacidades físicas son seleccionados para algo más especializado. Los drones. El CJNG tomó drones comerciales diseñados originalmente para riego agrícola y los modificó para transportar y lanzar explosivos artesanales, químicos accesibles a través del propio narcotráfico, pegados a proyectiles caseros con ganchos o paracaídas para ser lanzados desde el aire con precisión. Cada célula opera con al menos 10 elementos. 4 operan 2 drones simultáneamente. 5 proveen fuego de protección en tierra. 1, frecuentemente una mujer, coordina por radio. Y dentro del grupo existe una frase que Lima recuerda con claridad. Te dejo ser Dios. Así llamaban al acto de decidir, desde el aire, sobre la vida o la muerte de un objetivo. Pero lo más impactante no es el armamento, es de dónde viene el entrenamiento. Según reportes de inteligencia del gobierno de Jalisco, citados por Milenio, integrantes del CJNG viajaron a Ucrania, al país en guerra, a aprender tácticas de combate modernas, directamente en una zona de conflicto activo, entrenamiento en manejo de drones militares, tácticas de guerrilla urbana, protocolos de avanzar en binomios, cubrirse, accionar y replegarse, que son idénticos a los que usan los ejércitos regulares en Ucrania. No son versiones no confirmadas menores, son reportes de inteligencia estatal, lo que significa que el narco mexicano ya no entrena en ranchos en la sierra, entrena en zonas de guerra reales. El tercer pilar del ejército del CJNG es el que más preocupa a las agencias de seguridad de Estados Unidos, el Grupo Élite. A diferencia de las células de drones o los conductores de narcotanques, el Grupo Élite es la fuerza de choque directa del CJNG, la unidad de ejecuciones selectivas, los hombres que van a buscar a un objetivo específico y no regresan sin haberlo eliminado. Su equipamiento, documentado en videos difundidos en redes sociales y analizado por expertos militares, incluye cascos con protección facial completa, sistemas de visión nocturna, radios encriptados, chalecos con placas cerámicas de nivel militar, cargadores múltiples y rifles automáticos de alto calibre. No se ven como sicarios, se ven como soldados, porque en términos de equipamiento lo son. El Grupo Élite fue la unidad que coordinó el atentado contra Omar García Harfuch en 2020. La que ejecutó las emboscadas del 1 de mayo de 2015 que mataron a 15 policías y derribaron un helicóptero militar en el mismo día. La que ha mantenido operaciones en 40 países. Y según reportes de la DEA, el CJNG contrata instructores externos para mantener el nivel de su fuerza de choque. Exmilitares colombianos, exguerrilleros con experiencia en conflictos de alta intensidad, personas que conocen la diferencia entre pelear en la calle y pelear en una guerra. El cuarto pilar es el que más personas no ven porque opera en silencio, la propaganda y el control de la narrativa. El CJNG fue el primer cártel mexicano en entender que la guerra del narco del siglo XXI no se gana solo con balas, se gana también con la percepción del poder. El Mencho comprendió algo que los dictadores y los ejércitos llevan décadas sabiendo. Si tu enemigo te cree invencible, ya ganaste la mitad de la batalla antes de disparar un solo tiro. Por eso los videos del Grupo Élite y los operadores droneros no son accidentales, son producidos, editados, distribuidos estratégicamente en redes sociales, con uniforme, emblema, formación y armamento visible. El mensaje no es para el gobierno, es para los cárteles rivales, para los municipios que todavía no controlan, para los jóvenes de las comunidades pobres a los que quieren reclutar. El mensaje dice, somos el ejército más poderoso. Únete o enfréntanos, y la mayoría elige unirse. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Análisis de Inteligencia mexicanos estiman que el CJNG opera con entre 4.000 y 5.000 sicarios activos. Pero si incluyes operadores financieros, halcones, escoltas, células regionales y logística, el número total de colaboradores podría superar los 8.000. Para tener contexto, el ejército de Honduras tiene aproximadamente 16.000 soldados. El CJNG, en sus estimaciones más bajas, tiene la mitad de eso, pero concentrado, entrenado, motivado y con acceso a armamento de uso militar exclusivo. Ahora el Mencho está muerto, pero el ejército que construyó sigue vivo. Y eso es exactamente lo que hace que los próximos meses sean tan peligrosos. Un ejército sin general no desaparece. Se fragmenta,
Y cuando se fragmenta, cada facción intenta demostrar que sigue siendo la más poderosa. La manera de demostrarlo en el narco es siempre la misma. Más violencia, más visible, más aterradora. Los narcobloqueos en 20 estados del 22 de febrero no fueron caos desorganizado. Fueron una operación coordinada, ejecutada por un ejército que perdió a su comandante, pero no perdió su estructura de mando. Células en 20 estados, activando el mismo protocolo al mismo tiempo. Eso requiere comunicación, disciplina, jerarquía. El ejército del CJNG sigue funcionando. La pregunta es, ¿quién va a comandarlo? Y la respuesta a esa pregunta va a definir qué tipo de México vamos a ver en los próximos años. Si esta historia te pareció importante, compártela. Este es el tipo de información que la mayoría de los medios no te explica completa. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete, porque esta semana vamos a seguir de cerca todo lo que pase con el CJNG. ¿Tú crees que el ejército del CJNG se va a fragmentar o va a mantenerse unido? Y dímelo en los comentarios.